La noche pintaba para ser inolvidable. Luces doradas iluminaban el salón, decorado con flores blancas y detalles elegantes. Fernanda había escogido cada cosa personalmente, con cuidado y dedicación, asegurándose de que esa fiesta de cumpleaños saliera perfecta. El ambiente se llenaba de risas espontáneas, pláticas alegres y el sonido refinado de las copas de champaña chocando entre sí. Familiares y amigos brindaban por la felicidad de una pareja que, a los ojos de todos, parecía de revista. Miguel, siempre sonriente y con ese encanto natural, caminaba por el salón saludando a todo el mundo, mientras Fernanda, con su vestido largo azul marino, recibía halagos y sonrisas llenas de cariño. Nadie imaginaba que esa noche iba a terminar con un giro tan cruel como inesperado. De repente, Miguel se dirigió con decisión al pequeño escenario donde estaban los músicos. Caminó con paso firme, cara seria, y le quitó el micrófono al cantante, dándole unos golpecitos para llamar la atención. Poco a poco las conversaciones se fueron apagando, hasta que el silencio se adueñó del lugar. Fernanda levantó la mirada hacia su esposo, con una sonrisa tranquila todavía en los labios, sin tener ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Miguel respiró hondo antes de empezar a hablar. Su voz, firme y segura, retumbó en todo el salón. Buenas noches a todos. Primero que nada, gracias por estar aquí en una noche tan especial. Hizo una pausa corta, clavando la mirada en Fernanda con una expresión que ya no tenía nada de cariño. Quiero aprovechar este momento para hacer un anuncio importante. Tal vez varios ya lo sospechaban o escucharon rumores, pero hoy decidí que ya no voy a esconder nada. Es hora de hablar con la verdad. Fernanda frunció un poco el ceño, tratando de entender qué se escondía detrás de esas palabras tan fuera de lugar. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo mientras seguía escuchando el discurso de Miguel, que ahora sonaba lleno de cinismo. Decidí dejar a Fernanda. No fue fácil, pero mi corazón ya le pertenece a otra persona, y de hecho es alguien que muchos de ustedes ya conocen bien. María, la sobrina de mi esposa. Un murmullo de sorpresa se esparció de inmediato por todo el salón. Algunos se miraron con ojos de "no lo puedo creer". Otros bajaron la mirada, incómodos por la crudeza de lo que acababan de escuchar. Y para acabarla, ella está esperando un hijo mío. Ya no puedo seguir negando lo que está pasando ni vivir con esta mentira. María estaba en la esquina más lejana del salón, con la mirada baja, visiblemente nerviosa, sintiendo cómo decenas de ojos la clavaban con incredulidad. Los susurros empezaron a llenar el aire, como un zumbido que rodeaba a Fernanda. Algunos esperaban lágrimas, gritos o cualquier reacción dramática, pero Fernanda se quedó quieta, con una dignidad impresionante, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía tiempo. Una amiga cercana se le acercó rápido y le susurró al oído, preocupada: «Fernanda, ¿estás bien? ¿Quieres salir de aquí ya? No tienes que aguantar esto». Fernanda solo le apretó la mano con suavidad y le respondió con una calma que nadie esperaba: «No, este momento también es mío. Esperé mucho por esta verdad. Déjalo que termine». Miguel, al ver que su esposa no reaccionaba de forma dramática, se sintió un poco desconcertado, pero no perdió su tono arrogante y retador. «Espero que todos entiendan mi decisión. No puedo seguir viviendo al lado de una mujer a la que ya no amo, y no sería justo, ni para mí ni para Fernanda, que merece encontrar la felicidad en otro lugar». Una risa irónica se le escapó sin querer a Tiago, el hijo de la pareja, que miraba todo sin poder creer el papelón de su papá. Miguel notó el sarcasmo del hijo y desvió la mirada de inmediato, como si no pudiera enfrentarlo en ese momento tan incómodo. El ambiente se volvió tenso, lleno de miradas entre pena, enojo y sorpresa. En medio de ese silencio tan pesado, Fernanda respiró hondo, se irguió y caminó despacio hacia una de las mesas cercanas, donde agarró una copa llena de champaña. Luego se dio la vuelta hacia los invitados, con una expresión tranquila pero decidida, rompiendo el silencio de una forma sutil pero poderosa. «Miguel, gracias por al fin decir la verdad. Pensé que te iba a tomar menos tiempo». Levantó la copa con elegancia, con una chispa de valentía en los ojos. «Yo también quiero brindar esta noche, no por la traición, ni por la humillación, y mucho menos por el hombre que decidió dejarme en ridículo frente a todos ustedes. Brindo por mi libertad, por el nuevo comienzo que me espera».
por esta vida nueva que ahora sí puedo vivir, sin cargar con más mentiras. El salón se quedó en silencio unos segundos largos, hasta que Tiago levantó su copa en señal de apoyo a su mamá, y poco después varios amigos y familiares hicieron lo mismo. Las miradas, que antes eran de lástima, ahora eran de admiración por la fuerza de Fernanda. Miguel, visiblemente incómodo, bajó del escenario casi corriendo, dándose cuenta de que ya no tenía el control de nada. Fernanda bebió lentamente de su copa, mientras una sola lágrima se deslizaba, discreta. No era tristeza, era la emoción de sentirse libre por fin de esa cárcel invisible. Sabía que, desde ese brindis, nada volvería a ser igual, y que ese momento tan doloroso era apenas el inicio de una nueva etapa que estaba decidida a vivir con la frente en alto. La mañana siguiente, el silencio se sentía casi sólido dentro de la casa que alguna vez fue un hogar. El sol se colaba tímidamente por las rendijas de las ventanas, y lo único que se escuchaba era el tic-tac del reloj de la cocina, marcando el paso del tiempo, como si cada segundo empujara a Fernanda a salir de una historia que ya no le pertenecía. Miguel llegó como a las 9. Traía los papeles del divorcio bajo el brazo y una expresión de triunfo en la cara, como si creyera que había ganado una batalla. Estaba seguro de que iba a encontrar a una mujer destrozada, acabada, sin rumbo, pero al abrir la puerta, lo que vio fue a Fernanda sentada a la mesa, tomando café en silencio, con la espalda recta y la mirada tranquila. Ni siquiera se tomó la molestia de levantar los ojos. «Traje los papeles», dijo él, con un tono firme, como si esperara algún tipo de resistencia. Fernanda solo extendió la mano, sin prisa, sin drama. Tomó los documentos, los leyó con calma, y dijo con una voz casi dulce: «Todo bien, voy por una pluma». Miguel se quedó medio desconcertado. Permaneció parado en medio de la cocina, esperando alguna reacción, una señal de que ella iba a romper, algo que alimentara su ego inflado. Pero no pasó nada de eso. Cuando Fernanda regresó con la pluma, no había ni temblor en las manos, ni lágrimas en los ojos. Firmó tranquila, en silencio. Luego dejó la pluma sobre la mesa y lo miró directo a los ojos durante unos segundos largos, intensos. ¿Era todo?, preguntó con educación. Pensé que... Miguel dudó. Que tal vez querrías hablar. ¿Hablar de qué? Fernanda sonrió con suavidad. ¿De cómo destruiste un matrimonio de 20 años en una sola noche? ¿O de cómo decidiste traicionar no solo a mí, sino también a mi familia? Ya dije todo lo que tenía que decir ayer, cuando brindé por mi libertad. Miguel se pasó la mano por la nuca, visiblemente incómodo con la calma de ella. No era el guión que él había imaginado. No había lágrimas, ni gritos, ni súplicas. Solo una mujer firme, con la dignidad de quien se niega a revolcarse en el lodo. «Fernanda», empezó él, ahora con la voz más baja, pero ella lo interrumpió, con elegancia. «Miguel, no te preocupes. No pienso rebajarme al punto de rogar cariño, ni de competir por atención. Tú ya tomaste tus decisiones, y yo también estoy tomando las mías». Caminó hasta la puerta y la abrió con naturalidad, pero antes de que él saliera, soltó una frase que lo dejó helado. «La vida todavía me tiene guardado un reencuentro especial, y contrario a lo que tú crees, no será contigo». Miguel la miró un momento como intentando entender lo que eso quería decir, pero Fernanda solo mantuvo esa sonrisa misteriosa. Él se fue sin saber muy bien si había ganado algo o si en realidad lo había perdido todo. En los días siguientes, Fernanda desapareció de las redes sociales, de los grupos de amigos en común, de los eventos familiares. No porque estuviera triste, sino porque necesitaba silencio para escucharse. Empezó con cosas simples: caminatas matutinas en el parque, clases de cerámica en una escuela de barrio, y hasta un nuevo corte de pelo. Cosas que parecían pequeñas, pero que estaban llenas de intención. Cada elección era una manera de reencontrarse, no con la mujer que había sido junto a Miguel, sino con la que existía antes de todo eso. También volvió a estudiar. Había dejado a medias un viejo proyecto de maestría por las exigencias del marido, y ahora retomaba las lecturas con el mismo entusiasmo que tenía a los 20 y tantos. Era como recuperar un pedazo de sí misma que había quedado guardado por años. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Miguel lidiaba con una María cada vez más inestable. Las conversaciones dejaron de ser dulces y cómplices, y se volvieron reclamos y desconfianza.
Ese romance secreto que antes parecía tan emocionante por lo prohibido, ahora era una rutina pesada, llena de exigencias, inseguridades y silencios incómodos. Él intentaba mantener la pose, pero la verdad era que estaba inquieto. No lograba sacarse a Fernanda de la cabeza. La manera en que firmó los papeles, esa mirada firme, la frase misteriosa, era como si ella supiera algo que él no, como si, de algún modo, llevara la delantera, incluso después de todo lo que él le había hecho. Pero Fernanda no pensaba en él. Estaba demasiado ocupada mirando hacia adelante, acomodando las piezas de su vida en silencio. No sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie, porque a veces, el verdadero grito de fuerza es justo ese, el de quien elige no vengarse, no rogar, no responder con rabia, sino simplemente seguir, con la cabeza en alto y el corazón en paz. Era una mañana bochornosa de domingo, de esas en las que hasta el aire se siente pesado. En casa de los papás de Miguel, la mesa ya estaba puesta para el típico almuerzo familiar. Había lasaña en el horno, refresco bien frío y un ambiente forzado de normalidad que nadie lograba sostener por mucho tiempo. María, con el bebé en brazos, andaba inquieta desde que llegaron. Tenía ojeras, el cuerpo tenso y una sonrisa que no llegaba a los ojos. El pequeño Lucas dormía tranquilo, sin tener idea de la tensión que crecía entre los adultos a su alrededor. Miguel andaba más vanidoso que nunca. Presumía al bebé como si fuera un trofeo, tomándole fotos, grabando videos y subiéndolos a redes con frases como «mi mayor regalo» y «la familia es mi base». Pero lo que nadie sabía, o preferían no saber, era que él ya venía desconfiando desde hacía semanas. La falta de parecido, unos resultados extraños en los exámenes previos, y sobre todo, los susurros entre María y un primo lejano que últimamente no dejaba de aparecer por la casa. «Miguel, ¿estás bien?», preguntó su hermana tratando de romper el hielo mientras su papá observaba al bebé. «Sí, solo estoy cansado», respondió él sin ocultar el malestar. «Muchas cosas en la cabeza. De hecho, hoy es un día especial, ¿no?». El ambiente ya estaba raro cuando el celular de Miguel vibró con una notificación. Era del laboratorio, el resultado de la prueba de ADN que había hecho sin decirle nada a María. Su mundo se detuvo en seco. Las letras se le hicieron borrosas, pero una frase quedó clara: probabilidad de paternidad, 0.00%. El silencio dentro de él se convirtió en tormenta. Miró fijamente al bebé, luego a María, y por último se levantó despacio, sosteniendo el celular con la pantalla encendida, como si llevara un arma en la mano. «María», la llamó, con la voz temblorosa. «¿Me puedes explicar esto?». Ella abrió los ojos de par en par. Se le fue el color de la cara. Todos se quedaron callados. La mamá de Miguel dejó caer la charola sobre la mesa. El tenedor chocó con el plato haciendo un ruido seco. «¿De qué estás hablando, Miguel?», intentó reír María, pero la voz le falló. «Del ADN. Hice la prueba», respondió él, levantando el celular para que todos lo vieran. «Y adivina qué, no soy el papá». El impacto recorrió la sala como un rayo. El papá de Miguel se levantó de golpe. Su hermana se tapó la boca con las manos. María quiso reaccionar, pero el cuerpo no le respondió. Tú no podías hacer eso sin decirme», gritó ella ya temblando. «¿No podía? ¿Y tú sí podías burlarte de mí así? ¿Hacerme quedar como un tonto frente a toda mi familia?». Miguel dio un paso hacia ella, ahora con la voz más fuerte. «¿Quién es el papá, María? Dilo de una vez, porque si tú no lo dices, yo lo voy a averiguar igual». El silencio fue aplastante, y fue entonces cuando alguien, al fondo del cuarto, sí, el primo, Rafael, se puso de pie. Su mirada iba de la culpa a la soberbia. «Miguel, creo que tú ya sabes, ¿verdad?». La revelación cayó como un golpe en el estómago colectivo. Rafael, primo de Miguel, había sido el amante de María. Él mismo lo confirmó, tartamudeando una excusa patética sobre un momento de debilidad, diciendo que no debía haber pasado, que todo se salió de control. «Yo confiaba en ti», gritó Miguel, con los ojos llenos de rabia. «Eras de la familia. Tú». Se quedó sin palabras tragándose una furia muda. La mamá de Miguel se levantó y salió del comedor a toda prisa, demasiado avergonzada para presenciar aquel desastre. Los tíos murmuraban entre ellos.
Otros bajaban la mirada, sin saber dónde meterse. Miguel, que llevaba meses haciéndose pasar por un hombre renovado, libre y formando una nueva familia, ahora estaba hecho trizas frente a los mismos parientes a quienes les presumía a la nueva esposa y al bebé perfecto. María intentaba sostener al bebé en brazos, pero le temblaban las manos. «Yo pensé que tú eras el papá. Miguel, te lo juro». «¿Lo juras?», la interrumpió él, con la voz baja, pero llena de asco. «¿Lo juras como juraste que me amabas? ¿Cómo juraste que no había nadie más?». María bajó la mirada sin respuesta. Rafael ya se había esfumado, como una rata huyendo de la luz. ¿Y Miguel? Miguel se quedó ahí, parado, sin saber qué hacer con tanta vergüenza y con tanto silencio rodeándolo. Fernanda, por su parte, ni se enteró del escándalo en ese momento. Estaba en otra ciudad, empezando una nueva etapa. Sus días ahora estaban llenos de cafés tranquilos, libros, charlas ligeras y planes para el futuro. Ya no necesitaba probarle nada a nadie, y curiosamente, fue justo cuando eligió desaparecer que su presencia se volvió más fuerte. Ese domingo, el castillo de mentiras se vino abajo con el peso de su propia arrogancia, y Miguel, que un día se creyó el arquitecto de una vida perfecta, terminó sepultado bajo los escombros de su propia decisión. Era una tarde tibia de lunes cuando Fernanda entró en esa librería chiquita, escondida en el centro histórico de la ciudad. Afuera llovía despacito, de esa lluvia que invita al silencio y a mirar hacia adentro. Ella estaba ahí por casualidad, o al menos eso pensaba. Buscaba un libro que había leído en su juventud, una de esas historias que se te quedan grabadas en el alma por años. Caminaba entre los estantes con la calma de quien está aprendiendo otra vez a tener tiempo, hasta que escuchó una voz detrás que le hizo temblar algo en el pecho. ¿Sigues prefiriendo las novelas de autores latinoamericanos? ¿O solo fue una etapa de juventud? Se dio la vuelta despacio, como quien no cree lo que está oyendo. Y ahí estaba él, Franco, los mismos ojos café intensos, la sonrisa suave que se le marcaba en una esquina de la boca, y una manera de estar en el mundo que contrastaba con el ruido de afuera. Tenía un libro en la mano y la miraba con esa sorpresa bonita que no necesita muchas palabras. Fernanda tardó un par de segundos en recordar cómo se respiraba. «¿Franco?», dijo ella, casi en un susurro. «En carne, hueso y ojeras de arquitecto», respondió él con una risa baja, y luego añadió: «No puedo creer que seas tú. Estás distinta, pero sí, eres tú». Fernanda sintió que se le encendía el rostro. Hacía años que no se veían, y en aquel entonces, la vida todavía estaba hecha de sueños en hojas sueltas y planes garabateados en cuadernos. Ahora, frente a él, se sentía una mujer, vivida, herida, pero todavía entera. Salieron juntos de la librería, bajo el mismo paraguas que él sostenía, y caminaron por la banqueta mojada como si el tiempo les hubiera puesto una pausa. Hablaron durante horas, como si intentaran compensar todo el silencio de los años que pasaron separados. Ella le contó del divorcio, del escándalo, del hijo, pero sin drama, con la madurez de quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. «Me acuerdo de ti con aquel vestido amarillo, en el último festival de la universidad», dijo Franco, mientras sostenía una taza de café ya casi fría. «Hablabas como si el mundo todavía fuera justo, y tú te reías como si fuera posible construir cualquier cosa con amor y concreto», respondió Fernanda sonriendo con los ojos. Él la miró de una forma distinta. No era deseo crudo, ni admiración pasajera. Era esa mirada silenciosa de quien ve más allá, de quien nota los pedazos, y aún así encuentra belleza en lo que queda. Y en ese momento, Fernanda sintió algo que hacía mucho no sentía: ligereza, como si por fin pudiera ser quien es, sin armaduras ni miedos. Los encuentros se volvieron frecuentes, comidas sencillas en lugares escondidos, caminatas al atardecer, mensajes sin presión, y en cada detalle, Franco mostraba una diferencia clara respecto a todo lo que ella había vivido antes. Él escuchaba, de verdad, sin corregir, sin intentar arreglar nada, sin minimizar, solo escuchaba, y cada vez que ella hablaba, él ponía atención como si sus palabras tuvieran valor, no porque fuera guapa, ni porque resultara interesante, sino porque era ella. Una noche, sentados en un mirador con vista a la ciudad, él le dijo algo que se le quedó resonando en el pecho por días.
Pasaste tanto tiempo siendo fuerte. Solo quería saber si alguien ya te dio permiso para descansar. Ella se quedó callada. Tragó saliva. Aquello no tenía que ver con romance. Era sobre ser vista, sobre ser cuidada, no como alguien frágil, sino como quien, durante mucho tiempo, tuvo que cargar todo sola. Franco no pidió nada, no presionó, no forzó, solo se quedó ahí, a su lado, ofreciendo su presencia. Y ese tipo de amor, el que no exige, no invade, pero abraza, era justo lo que Fernanda no sabía que necesitaba. Mientras tanto, Miguel, del otro lado del caos que él mismo había causado, empezaba a entender que había perdido algo que ninguna otra mujer podría reemplazar. Desde lejos, por redes sociales o por comentarios de familiares, se enteraba de una Fernanda de pie otra vez, sonriendo al lado de un hombre que ni siquiera conocía. Y eso dolía más que cualquier traición. Ver que ella estaba mejor, sin él. Fernanda todavía no sabía en qué iba a terminar todo eso. No hacía planes a largo plazo, pero por primera vez en años, despertaba con el corazón en paz, porque al lado de Franco, no hacía falta fingir. Ahí no tenía que demostrar nada, solo ser. Y eso, por sí solo, ya era un comienzo. El timbre sonó sin aviso, un sábado gris. Fernanda y Tiago estaban terminando de acomodar las últimas cajas de la mudanza, cuando escucharon ese sonido insistente, casi agresivo, rompiendo el silencio de la nueva casa. Ella se quedó congelada por un instante, no esperaba a nadie, y cuando se acercó a la puerta y miró por la mirilla, supo al instante que ese iba a ser uno de esos días que se quedan marcados en la memoria por mucho tiempo. Miguel, parado en la entrada, con el rostro tenso y los puños apretados, y en los ojos ya no había arrogancia, había enojo mezclado con miedo. ¿Qué haces aquí, Miguel? Fernanda abrió la puerta apenas lo suficiente para que se viera su cara. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Te vas a llevar a Tiago a otra ciudad como si yo no existiera? Soltó él casi sin aire. Pensé que eras mejor que eso. No me estoy llevando a nadie. Tiago tomó su decisión. Yo solo estoy empezando a vivir mi vida. Miguel intentó empujar la puerta, pero ella la sostuvo con firmeza, sin inmutarse. Por un segundo, quiso salir ese viejo Miguel, el que intimidaba con la mirada, manipulaba con palabras bonitas, fingía madurez y después actuaba como un niño caprichoso. Pero Fernanda ya no se doblaba, y eso lo sacaba completamente de su centro. ¿Tú crees que vas a esconderte detrás de ese arquitecto de mediana edad y reconstruir tu vida como si nada? Escupió con desprecio. Qué ridículo, Fernanda. Te estás engañando. Ella respiró hondo. Sus ojos estaban tranquilos, firmes. El único que se está engañando aquí eres tú, y no me estoy escondiendo. Estoy viviendo. En ese momento Tiago apareció detrás de ella, cargando una caja entre los brazos. Al ver al padre frunció el ceño. Dejó la caja en el suelo y caminó hasta la puerta, colocándose entre los dos. «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó, serio. Intentando evitar que cometan un error, soltó Miguel, ya sin esconder los nervios. ¿De verdad vas a dejar todo por seguir a tu mamá como un chiquillo malcriado? ¿Así de fácil me vas a dar la espalda? El dolor en su voz era real, pero venía cargado de orgullo, de miedo, de esa sensación de pérdida que él mismo provocó. Tiago tardó unos segundos en responder. Miró a su padre directo a los ojos y dijo, con una frialdad que Miguel jamás había escuchado salir de la boca de su hijo: ya la perdiste a ella, y ahora vas a perderme a mí también. El silencio después de esa frase fue ensordecedor. Miguel intentó reír, mover la cabeza, pero la máscara ya no aguantaba. Estaba frente a la consecuencia viva de sus decisiones. El hijo que antes admiraba al padre, ahora lo veía como a un hombre pequeño, perdido dentro de su propia vanidad. Soy tu papá, Tiago. Eso no cambia. Sí cambia. Cuando un papá decide desaparecer, traicionar, mentir, deja de ser papá, se vuelve solo un tipo más. Tiago tragó saliva, pero mantuvo el tono firme. Yo estuve al lado de mi mamá cuando tú la destruiste en público. Yo vi todo lo que pasó, y ahora que por fin está volviendo a respirar, ¿vienes tú a querer ahogarla otra vez? No, papá, esta vez no. Miguel dio un paso atrás. Por primera vez, se le notaba más chico, encogido, con los hombros caídos y los ojos llenos de lágrimas. Es que tú no entiendes.
Intentó justificarse. Yo solo quería empezar de nuevo. Entonces empieza contigo, dijo Fernanda con una dulzura que cortaba. Empieza desde cero, como yo hice, solo. Ella cerró la puerta con cuidado, sin golpes, sin rabia, solo con la firmeza de quien sabe que está cerrando un ciclo. Afuera, Miguel se quedó parado unos segundos, tratando de entender en qué momento todo se le fue de las manos. Y ahí, frente a esa puerta que no volvería a abrirse, por fin lo entendió. La diferencia entre que te dejen y que te olviden. Dentro de la casa, Tiago abrazó a su madre en silencio. No había nada que celebrar, pero sí algo más valioso. Paz. Una paz construida con dolor, pero firme. Y por primera vez en mucho tiempo, los dos sabían que estaban justo donde tenían que estar. La ciudad era más pequeña, los días más callados, y el cielo parecía más azul ahí. Fernanda caminaba por las banquetas de piedra con paso ligero, como si sus pies ya supieran el camino antes de tocar el suelo. Ya no era la mujer que alguna vez aguantó el llanto en medio de un salón lleno, mientras su mundo se desmoronaba frente a todos. Ahí, en ese nuevo lugar, ella era simplemente Fernanda, sin un apellido atado a escándalos, sin la sombra de un esposo infiel, sin el dolor ocupando cada rincón del pecho, solo ella, y eso ya era suficiente. El pequeño taller de cerámica que abrió en el centro del pueblo se volvió un refugio. Las manos que antes firmaban papeles de divorcio, ahora moldeaban barro húmedo con calma y precisión. El sonido del torno girando, la textura de las piezas crudas y el olor a arcilla le llenaban los sentidos como un abrazo. Ahí, volvió a encontrar algo que pensó haber perdido. Placer en lo simple, paz en la rutina, propósito en crear. Tiago, su hijo, era una presencia constante. Siempre buscaba cómo ayudar. Cargaba cajas, pintaba paredes, atendía a los clientes. A veces solo llegaba con un café caliente y una charla sin importancia, solo para verla sonreír sin motivo. «Ma, ¿sabías que ahora sonríes diferente?», le dijo un día, mientras ella terminaba de pintar un florero. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Diferente cómo? Como quien ya no le debe nada a nadie, como quien está viva. De verdad. Fernanda se quedó con el pincel en el aire por un segundo, y sonrió, porque era verdad. Franco también formaba parte de ese nuevo comienzo, pero no como el centro de todo. Él estaba a su lado, no por delante. Amaba sin asfixiar, escuchaba sin juzgar, construía una relación basada en estar presente, no en la necesidad. Los domingos caminaban juntos por la plaza, mirando a los niños jugar, las hojas caer y los perros correr detrás de las palomas. En silencio o entre risas, encontraban ese tipo de intimidad rara, la que no requiere esfuerzo. ¿Sabías que verte en paz es más bonito que cualquier proyecto que haya construido?, le dijo una noche mientras la observaba cerrar el taller. Ella rió, algo tímida, pero no apartó la mirada. ¿Y tú sabías que yo pensaba que nunca más me iba a sentir así? Así como, completa. Franco la abrazó, la acercó con suavidad, pero no era escena de cuento, era real, sin promesas exageradas, sin juramentos eternos. Solo dos personas que eligieron cuidarse sin dejar de ser ellas mismas. Del otro lado de la historia, Miguel veía todo desde las redes sociales. De vez en cuando escuchaba su nombre en conversaciones ajenas. ¿Viste lo bien que está? Parece otra persona. Puso un negocio precioso. Cada palabra era como un golpe seco. Intentó seguir adelante, pero todo se sentía demasiado gris después de Fernanda. María había desaparecido del mapa. Rafael actuaba como si nunca hubiera existido. Y su hijo, bueno, su hijo ahora era solo un recuerdo amargo de todo lo que perdió por orgullo. Miguel intentó escribirle. Quiso ser cordial, simpático, incluso dramático, pero nunca recibió respuesta, porque Fernanda ya no cargaba rencor, pero tampoco tenía espacio para él. Había entendido algo poderoso. La venganza no es gritar «gané» en la cara de quien te rompió. Venganza es ya no tener que mirar atrás. Es levantarte, seguir caminando, y cuando menos lo esperas, darte cuenta de que estás sonriendo en mitad de un martes cualquiera, sin acordarte siquiera del dolor que te tiró al suelo. Una tarde cualquiera, sentada en una banca del parque con un libro en las manos y los pies descalzos tocando el pasto, Fernanda miró al cielo y sintió algo raro. Gratitud, no por haber pasado por todo aquello, sino por haber sobrevivido con el alma entera. Y, sobre todo,
por haber aprendido, de la forma más dura y más hermosa posible, que nadie destruye a una mujer que decide reconstruirse por amor propio. Hay momentos en la vida en los que el silencio se vuelve nuestra respuesta más fuerte y la distancia, nuestra mejor defensa. Cuando todo parece venirse abajo, hay una decisión que solo la madurez permite: dejar de pelear por lo que nos duele y empezar a construir lo que sí nos abraza. Empezar de nuevo no es fracasar, es tener valor, es la fuerza de quien se cansó de vivir con mitades y decidió ir por lo que sí se siente completo. Después de ceder tanto, llega un momento en que el corazón aprende a escucharse, y es ahí donde por fin nace la paz. Si te gustó, haz clic en el botón "Gracias" para apoyar al canal, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestros espectadores.